En México estamos viviendo una serie de reformas. Una de ellas tiene que ver con el Poder Judicial de la Federación. En el marco de de este debate sobre las reformas judiciales, ha surgido un debate secundario quizás, pero que me parece es de fondo. El propio presidente de la República ha dicho que si hay que elegir entre la ley y la justicia, hay que elegir siempre la justicia, pero no la ley. ¿Se puede hacer eso? ¿Qué tan importante es la ley? ¿Se debe desobedecer la ley cuando alguien la considere injusta? Yo quiero hacerle estas preguntas a Sergio López Ayón. Sergio López Ayón es abogado, doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es también director del Centro de Investigación y Docencia Económicas, una de las principales instituciones de investigación académica de nuestro país. Sergio López Ayón, gracias por hablar con nosotros. Gracias, al contrario, Sergio. Encantado de estar aquí. A ver, parece una discusión muy, como muy general o como muy abstracta, pero cuando alguien nos dice que, pues, que no es necesario obedecer la ley, que con ser justos es suficiente, esto va en contra de mucho de lo que yo he leído acerca del derecho. ¿Qué opinas tú? La construcción del Estado de Derecho es una construcción histórica que tiene desde finales de la Revolución Francesa, finales del siglo XVIII, y que básicamente tiene una idea central, que es que el derecho contiene, que el derecho limita, que el derecho regula el ejercicio del poder. Esta es la idea fundamental que está detrás del Estado de Derecho y una que va con ella también, que es el principio de legalidad, aquel que establece que las autoridades solamente pueden hacer aquello que una ley expresamente les faculta, porque justamente van a ejercer poder y ese poder tiene que conducirse por, como decía célebre Montesquieu, el gobierno de las leyes y no el gobierno de los hombres. Este es el modelo que hemos venido construyendo en el mundo entero, es el paradigma del Estado de Derecho y básicamente, reitero, tiene esta idea detrás de que hay que contener, hay que conducir, hay que limitar el poder. Pero Sergio, a ver, el Cuando, presidente nos dice, a ver, el ministro Arturo Saldívar, ministro presidente de la Suprema Corte, es un hombre íntegro, es un hombre honesto, y por lo tanto, aunque la ley diga que no puede estar en el cargo de ministro presidente más que hasta el 2022, pues como es un hombre muy bueno, estamos cambiando la ley. ¿Se puede hacer eso? ¿Es tan fácil hacer eso? desde el paradigma del Estado de Derecho, absolutamente no, Sergio, y ese es el problema. Aquí es donde entramos, ya hay una explicación un poco más detallada de qué es lo que está pasando. Estamos viviendo, no solo en México, esto es importante subrayarlo, un proceso de transformación o de cuestionamiento de muchos de los fundamentos del Estado democrático de derecho. Y en este impulso, digamos que tiene un origen populista y hay populismos de muy diverso tipo y de muy diverso corte, se quiere volver a hacer prevalecer la idea de que es el pueblo encarnado en sus dirigentes los que tienen la última palabra, aun si esto va en contra de lo que dice la Constitución, el derecho y las leyes, porque este derecho, esta Constitución, estas leyes serían la manifestación de un orden profundamente injusto, de, como lo ha manifestado muchas veces el presidente, del orden neoliberal, que es un orden que hay que destruir. Y entonces se entra en una lógica de transformación institucional, eh, de modificación de los parámetros, y ahí es donde surge este discurso, a mi modo de ver, muy cuestionable, muy peligroso, porque entonces perdemos todos los límites que hemos establecido para controlar el ejercicio del poder y entramos en el camino de la voluntad de aquel que conduce el movimiento de transformación. ¿Cuál debe ser el límite a las mayorías? Estamos viendo el caso de El Salvador, en donde el presidente de la República de El Salvador obtiene una mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa. Es un presidente muy popular, un presidente populista, y lo primero que hace es quitar a todos los jueces, a todos los magistrados constitucionales y también al fiscal general. ¿Ese es el tipo de poder que debemos aceptar? No, ese es el tipo de poder que debemos de combatir y debemos de combatirlo desde la arena política y desde la arena institucional.
El caso de Salvador no es único, Sergio. Hay casos similares o con diferentes, los hemos visto en Guatemala, en Brasil, en Perú, en otros países de Europa Occidental, en Turquía, en Polonia, en Hungría. Es decir, estamos frente a una situación que tiene un aliento global y justamente los que creemos en el paradigma del Estado de Derecho tenemos que reforzar dos ideas. Primero, que es cierto que la democracia y sus promesas se quedaron cortas y que hay una enorme deuda de justicia social que hay que reparar, pero que no es el camino de la voluntad omnímoda de poder, de un poder absoluto el que nos va a conducir a un mejor resultado. Eso la historia nos lo enseña. Es el camino de las instituciones, de la responsabilidad, de la igualdad, de la inclusión, el camino por el que tenemos que transcurrir. Y este camino nos lleva necesariamente al reconocimiento de los derechos y a las condiciones de que estos derechos se ejerzan, no el camino de la negación de los derechos. Dices que la democracia nos quedó a deber, pero a veces se nos olvida que la democracia es un simple procedimiento pues para elegir gobernantes y establecer instituciones y procedimientos, pero pues realmente si queremos evitar la injusticia social, generar más prosperidad, pues para eso se requieren otras cosas que no es necesariamente la democracia. ¿Se nos ha pasado eso No, por alto? no, pero solamente en el entorno democrático es que podemos hacer valer los derechos y detrás de hacer valer los derechos están las condiciones de generar sociedades más justas. Yo creo que esa es la tensión que estamos viviendo y pienso yo que necesitamos un ejercicio de imaginación política que nos aleje de esta tentación populista autoritaria donde depositamos la posibilidad de cambio en una persona a una ruta institucional que nos permita que estos derechos que se han luchado muchos años y son los derechos fundamentales, son los derechos de libertad, son los derechos sociales, son los derechos políticos, los que nos tendrían que conducir con políticas públicas adecuadas, con controles democráticos relevantes, con rendición de cuentas, a construir una mejor sociedad. Hay una idea que me importaría Sí, destacar. adelante. Lo que tenemos que impulsar es el ejercicio de los derechos, Sergio, y empoderar a cada quien, a hacerle sentir que es titular de un conjunto de derechos y que hay que hacerlos valer. Esto nos aleja del camino de la prebenda, nos aleja del camino del beneficio otorgado por el poderoso para llevarnos al camino de los derechos, de lo más fundamental, y desde ahí tendremos que construir los cimientos de una nueva sociedad que no desconoce las leyes, sino reconoce en ellas el camino para producir mayor justicia. ¿Qué debemos hacer ante una ley injusta? Y déjame darte un ejemplo. El artículo 229 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales establece como única pena por no presentar un informe de precampaña la descalificación del candidato, el retiro de la candidatura. A mí me parece una ley excesiva, no soy el único. También al presidente, al director jurídico de la presidencia, nos parece una ley excesiva. Pero ¿cuál debe ser finalmente el actuar de la autoridad? ¿Debe reconocer que es excesiva y dejar de aplicar la ley o debe aplicar la ley y se debe modificar? Debe aplicar la ley y quien se sienta afectado en sus derechos por probablemente falta de proporcionalidad en la sanción, tendría que utilizar los caminos legales también para cuestionar la constitucionalidad de esta disposición que seguramente yo también lo comparto, tiene o puede tener visos de inconstitucionalidad. No es el camino de la desobediencia civil o solo el camino de la desobediencia civil, es el camino de las instituciones de nueva cuenta el que nos tendría que orientar en lo que hay que hacer. Y siempre está el camino del cambio normativo. Este marco jurídico que tenemos hoy en materia electoral es el resultado de un conjunto de cambios, por cierto, muchas veces invocados o promovidos por quienes en aquel momento estaban en la oposición. La desproporcionalidad de la sanción obedece a exigencias que en 2014 se hicieron en el marco de la reforma constitucional para buscar este tipo de sanciones extremas. Ahora viene al revés el camino. Entonces, probablemente tenemos que ajustar el marco electoral. Es un camino de perfeccionamiento continuo o de tensiones continuas que hay que ir resolviendo, pero por el camino justamente de la representación de la democracia del Congreso
de la aplicación de la ley, de los tribunales, de los pesos y los contrapesos. Ese es el juego democrático que yo creo que tenemos que reivindicar y tenemos que hacer valer todos los días, a pesar de las cosas que cotidianamente nos ponen en duda que ese es el camino correcto. Creo que el camino de la justicia solo se encuentra en el marco del derecho, no fuera de él. Ahora, el propio presidente de la República, así como pues miembros de su entorno, Ignacio Mier, que es el coordinador de los diputados de Morena, nos dicen que como hay leyes injustas, lo que debemos de buscar es la justicia. Lo que nos dice el presidente es, si quien es presidente de la República, o sea, él es un hombre honesto y es un hombre justo, es un hombre íntegro como lo es él, entonces no nos debemos preocupar por lo que dice la ley. ¿Qué le responderías tú al propio presidente? Yo le diría que la historia de la humanidad y la historia reciente nos muestra que el poder sin pesos, sin contrapesos, necesariamente lleva a la arbitrariedad, lleva a la injusticia, lleva al exceso. Justamente la construcción democrática es la construcción de contrapesos para que nadie ejerza un poder sin límites y sin contrapesos. Yo le diría que concediendo todos sus valores, la experiencia nos muestra que no es ese el camino, que el camino es el camino de la libertad, que el camino es el camino de los derechos y que ese camino requiere necesariamente de la construcción de contrapesos institucionales que conduzcan adecuadamente el ejercicio del poder. Subyace esta idea en toda la construcción democrática, Sergio, y no podemos abandonar ese camino porque nos lleva a rutas muy, muy peligrosas. Tenemos leyes neoliberales y si acaso las tenemos, ¿qué es eso? O sea, ¿qué tiene que hacer una ley para ser neoliberal? Yo creo que ahí entramos ya en el terreno de la ideología. Yo lo que creo es que tuvimos un conjunto de reformas que se gestan desde finales de los 80, que respondían a muchas de las orientaciones preponderantes en la época y que estaban buscando generar un conjunto de condiciones institucionales para generar crecimiento, cosa que se generó, pero no con el vigor, no con la intensidad, ni con la equidad que requería. Podemos corregir el camino y podemos revisar algunas de esas instituciones, sin duda, pero otra vez en el marco de los congresos, en el marco de las, digamos, de las instituciones y siempre en la lógica de los contrapesos. Eso es lo que me parece relevante, que hay que destacar y que habríamos que insistir. El problema no es la etiqueta de neoliberal. El problema es que si desarmamos ese entramado institucional y no construimos los contrapesos correspondientes, vamos a caer en un problema de exceso de poder, que no es el camino de la ruptura institucional el que nos conduce a un mejor resultado. Es el camino de la construcción institucional el que nos tiene que conducir por esa ruta. Que la idea de la justicia encarnada en una persona es una idea incorrecta. Tenemos que construirla a partir de instituciones. Eso es lo que yo le diría al presidente y le digo a ti y a tu auditorio en este momento. O sea, ni siquiera el mejor presidente de la Suprema Corte debería quedarse violando la Constitución, aunque sea el mejor de la Exactamente. historia. Aunque sea el mejor de la historia, eso tiene una racionalidad y tiene una construcción. Y siempre está el camino del cambio constitucional, que requiere una mayoría calificada y requiere una serie de condiciones. La Constitución mexicana se ha cambiado muchísimas veces, pero habría que entonces construir los contrapesos y las lógicas inherentes, no simplemente decir, a mí me parece que es injusto, entonces puede conducirme a una respuesta, porque entonces perdemos. Voy a explicar de otra manera. Imagínate que estamos en un juego de fútbol. El juego es posible porque hay un conjunto de reglas que los equipos más o menos siguen y hay un árbitro que tiene la obligación de aplicar las normas. Si este árbitro o alguno de los jugadores deja de seguir las reglas, el juego pierde sentido. El juego no puede continuar porque las reglas que lo estructuran pierden sentido. O si el árbitro las aplica de manera totalmente arbitraria, a unos sí y a otros no, entonces rompe las condiciones del juego. A eso nos referimos con Estado de Derecho, Sergio, a que el juego, las relaciones sociales, las relaciones de poder, el gobierno y los ciudadanos tienen que desarrollarse en un entorno de cierta certeza respecto de quién puede hacer qué y cómo Muy lo bien. puede hacer. Bueno, y una de las reglas del juego en un partido de fútbol es que cuando termina el tiempo, termina y se nos terminó el tiempo. Gracias, Sergio, por hablar con Al nosotros. contrario,
Gracias. Muchas gracias, Sergio. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Eso es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.